Shalom, shalom, bienvenidos. En un video que hemos publicado en estos días, alguien de nombre Kamil O nos hizo una interesante pregunta que vamos a tratar de responder en este momento. Vamos a leer la pregunta. ¿Sabe usted cuál fue la razón para que el año, principio del año, dejara festejarse en primavera en Nisan? ¿Sería tan amable de explicarlo? No sé, me parece más obvio comenzar el año cuando todo comienza de nuevo, pero supongo que habrá alguna razón que se me escapa, aunque el otoño puede ser también un comienzo. Desde luego nunca entendí como Occidente celebrando Año Nuevo a mediados de invierno. Ok, el tema del calendario es bastante complejo porque los calendarios antiguos hebreos, judíos, israelitas eran varios. Tenemos que entre los esenios, por ejemplo, tenían un calendario que, según dicen los que saben, era un calendario mucho más eficiente que el que tenemos nosotros ahora. El calendario hebreo actual, judío actual, es un calendario lunisolar. ¿Por qué lunisolar? Porque se basa en el calendario lunar, como tienen por ejemplo los musulmanes, o como tenían también los babilonios en su momento, o toda la gente del Medio Oriente en aquella época, menos los judíos, y vaya a saber si algún otro grupito. Y tiene que ser, eso es luni, y tiene que ser solar también, porque la Torah indica que Pesaj tiene que caer siempre en primavera. Si fuera solamente lunar el año, podría pasar como el mes de Ramadán de los musulmanes, que una vez cae en otoño, después cae un poquito más adelante casi en invierno, después así sucesivamente, hasta que después de mucho tiempo cae de vuelta cuando cae, por ejemplo en primavera. Tenemos pues que el calendario actual es lunisolar y es una invención de lo que en español se llama fariseos, los sabios rabínicos, que vaya a saber el motivo real por el cual eligieron hacer este calendario tan complejo. Porque puede haber varios motivos, uno de los cuales es, desde que fuimos desterrados espiritualmente de la tierra de Israel, permanecimos en la tierra de Israel, pero el templo ya no existía, la Roma era los que gobernaban con firmeza, entonces quizás dijeron los sabios en ese momento, es hora que el control de las cosas esté en nuestra mano en la medida de lo posible. Si seguimos el calendario solar que hasta ese momento usaba el pueblo judío, con el principio de año en Nisan, entonces es como que si todo quedara abandonado en nosotros, no tenemos templo, que miren qué casualidad, la palabra templo y tiempo no es casualidad que sean tan parecidas. No tenemos templo, no tenemos independencia en la tierra de Israel, no podemos hacer las cosas como lo hacíamos hasta ahora, todo queda como aparte de nosotros y lo único que podemos controlar, más o menos, son dos cosas. Una es la interpretación de la Torá, que sea a partir de nosotros. Ya existía la Torá oral, ya existían las interpretaciones de los sabios ya tenían un importante rol, por algo existía el Sanedrín, el Senado judío hacía siglos, pero ahora se precisaba que ese gobierno fuera mucho más poderoso, un gobierno en el exilio, un gobierno que se iba a basar en la Torá, porque no había un rey ni una figura similar política, iba a tener que ser un gobierno espiritual. Por tanto, las leyes iban a tener que pasar exclusivamente por ellos, no por el Estado político, que no había un Estado político hasta que hubo el Estado de Israel moderno, hasta que hay Estado de Israel. Hubo un pequeño periodo con Bar Kokhba, pero eso no lo mencionamos ahora. Y la otra cosa que podían tener en su mano, a partir de ciertos versículos de la Torá, era el control del tiempo. Que fueran los sabios los que dijeran empieza el mes ahora. Se iban a basar en la luna, tenía que ser con la luna nueva, o sea, cuando la luna apenas se ve un pedacito chiquitito cuando están haciendo de vuelta después de su ciclo de 29 días, 28 días por ahí. Y tenían que ir dos testigos a testimoniar en el Jerusalén, en el Beit Din, de que habían visto la luna y entonces los sabios proclamar que era el comienzo del mes. Era una manera de mantener el control sobre el pueblo, mantener un control sobre la identidad judía. No, supongo, para ser los que mandaran, ser los Cristina Kirchner del mundo, los Maduro del mundo, los Chávez del mundo, los Stalin, como se llama el coreano, como se llama el de China, Xi Jinping, no gente así, dictadores que querían el poder para ellos y sus amigotes, sino para preservar la identidad judía en este exilio espiritual y luego también el exilio del territorio cuando luego del 135 se expulsó la mayor parte de la población judía. Así que se precisaba hacer cambios drásticos y era el control de la Torah oral pasa por los sabios exclusivamente
y el control del tiempo pasa por los sabios exclusivamente. Así que ellos, paradójicamente, tomaron el calendario lunar, como no habían querido hacerlo totalmente en Babilonia, ya había algunos intentos, pero no lo hicieron completamente. Ahora sí pasaron a decir, llevamos un calendario lunar, pero que tiene que ser mezclado con el solar. Era un disparate poder manejar eso hasta que se hizo las tablas correspondientes para que la gente lo pudiera manejar. Era imprescindible tener a los sabios y que ellos recibieran el testimonio, hicieran los cálculos, determinaran cuándo eran las fiestas, cuándo era el principio del mes, el Rosh Hodesh. Por eso en el exilio, en la diáspora, donde era difícil llegar con las comunicaciones, hay segundo día de festividades, por ejemplo, segundo día de Pesaj, octavo día de Pesaj, porque era tan complicado el calendario, estaba en manos de los que mandaban en la tierra de Israel, que complicaron todo. Que se podría cambiar ahora, sí, sería muy interesante, muy difícil volver a un principio de año en Nisan, como corresponde, que en Tishrei sea séptimo mes, como corresponde, que Rosh Hashanah sea el aniversario de la humanidad y no, y no el Rosh Hashanah como el principio del calendario del año. Muy difícil, supongo que cuando sea completamente la era mesiánica se va a lograr. Otro motivo para haber cambiado de Nisan a Tishrei, que en este caso se puede decir que es... el anterior era positivo, pero se puede tener algunos rasgos negativos. Este completamente positivo es así. Nisan era el principio del año, y sigue siendo el principio del año para el pueblo judío. Todos celebraban su principio de año en las inmediaciones de septiembre, octubre, al inicio de lo que sería el otoño o la época de lluvias o de frío en el hemisferio norte. Pero para los judíos el inicio era junto con la primavera. Cuando perdimos la independencia, cuando los romanos eran los que controlaban completamente la tierra de Israel, menos ciertos lugares, cuando la presencia judía era muy reducida en la tierra de Israel, nunca desapareció, pero era muy reducida, cuando los sabios estaban en el exilio, cuando las interrelaciones con los extraños, con los no judíos, se hizo más frecuente, entonces se pasó a priorizar el calendario humano, diciendo, vamos a festejar Rosh Hashanah en Tishrei, que es el calendario de la humanidad, es el calendario para todas las personas. Celebremos el comienzo del año cuando es lo que corresponde para toda la humanidad, porque nació Adán, el ser humano. Y dejemos el principio del año de Nisan para cuando tengamos independencia. Como les dije antes, cuando no se dependa de un grupo de sabios que anden determinando las cosas, sino que haya nuevamente un sistema político funcionando, un rey o un gobernador judío en la tierra de Israel independiente, libre, próspera, que se volvería a hacer. Así que fueron por necesidades del tiempo, para mantener el control, para mantener la identidad del pueblo judío, y se provocaron desbarajustes que todavía lo seguimos viviendo. Así que esa es la razón de festejarse en Tishrei, que simpáticamente en el idioma de los babilonios, si no me equivoco de los sumerios, previa todavía, Tishrei, o como se haya pronunciado en su lugar, quería decir el inicio. Así que se pasó a tener un calendario babilónico, se pasó a tener una forma de contemplar el mundo diferente, más del exilio, más de la dependencia política de otros, más de la falta de un gobierno propio, de un ejército propio, de una esperanza lejana de que algún día vendría un Mesías, un príncipe de la casa de David para gobernar en la tierra de Israel. Y estoy leyendo que puso el señor Camil, pero supongo que habrá alguna razón que se me escapa, aunque el otoño puede ser también un comienzo. Sí, ¿por qué decidieron los babilonios y otros pueblos que el comienzo de su año fuera en Tishrei, en la época de otoño-invierno para los del norte, no para nosotros del sur? La verdad que no lo sé, eso habría que preguntarle a alguien que sepa de historia de los sumerios, de los acadios, de los babilonios. Que tendrá que ver con algún evento astronómico, que eran expertos en astronomía, ellos en antiguo. Por algo también estaban basados en la luna, vaya uno a saber, no tengo idea. Pero los judíos tuvimos que adaptarnos a vivir en ese exilio y también a tratar de sobrevivir manteniendo nuestra identidad. Y mire ustedes qué interesante, hablando de esto, estoy filmando este video el primer día de Hanukkah del 2022, 5783. Qué casualidad que justamente una de las imposiciones que tenía el malvado de Greco-Sirio, Antíoco IV, que provocó que comenzara la revolución en Israel, que dio finalmente la liberación de los judíos allá por el 165 antes de la era común, fue precisamente su oposición de Antíoco IV
a que los judíos tuviéramos nuestro propio calendario. Él quería imponernos el calendario solar, perdón, lunar, mientras nosotros teníamos el solar. Y miren ustedes, le ganamos, no permitimos que él nos impusiera su cosmovisión, su cultura, y eso que festejamos en Hanukkah, habernos mantenido fieles al judaísmo, y 200 años después, o un poquito más, fueron los propios sabios los que decidieron tomar parte de esa idea de Antíoco y de cambiar el calendario. Miren las vueltas de la vida y cómo a veces para tener una supervivencia hay que transar, hay que convivir con lo que nos puede perjudicar si estuviéramos no en una necesidad de supervivencia. Así que esperemos que la cultura judía prevalezca por sobre la asimilación, que la cultura noágica prevalezca sobre la asimilación, que podamos llevar una vida espiritual, que podamos tener independencia también política en nuestro país, que nadie nos quiera seguir molestando, haciendo atentados, agrediendo, y que pueda haber finalmente tiempos de paz para todos. De mi parte les deseo a todos ustedes shalom y bendiciones, y ya que dentro de un rato encendemos la segunda llama de Hanukkah, feliz Hanukkah también.